A continuación vamos a estudiar las preferencias del sistema. Las preferencias del sistema corresponden a la configuración de mi computador Mac. Cabe indicar que estudiaremos los elementos más importantes de la configuración y les dejo invitados para que puedan revisar uno a uno posteriormente y con tiempo. La verdad es que las herramientas, son bastante intuitivas, por lo tanto no van a tener ningún problema. Para acceder a las preferencias del sistema basta con hacer clic en el icono que se muestra en pantalla y si no se encuentra el icono en el dock, basta con que vayamos al menú Apple, luego Preferencias del sistema. Mediante las preferencias del sistema podemos personalizar varios aspectos del computador, como la apariencia del escritorio, la interacción con el computador o el modo de compartir información con usuarios de otros computadores. Las preferencias se agrupan en las categorías que se pueden ver en pantallas. O sea, en este momento tenemos básicamente cuatro grandes categorías y una quinta que son con algunos complementos. La primera le llamaremos categoría personal y está compuesta de los siguientes iconos: general, escritorio y protector de pantalla, dock, mission control, idioma y región, seguridad y privacidad, spotlight y notificaciones. En general, nos damos cuenta que nos muestra la apariencia del computador en términos de colores, por ejemplo, o el tamaño de los iconos de la barra lateral, por ejemplo, pequeños, medianos, grandes. O si deseamos mostrar las barras de desplazamiento en forma automática durante el desplazamiento o siempre. También nos permite que al hacer clic en la barra de desplazamiento, ir a la página siguiente o ir a donde se hizo clic. El explorador web por omisión, que también se le llama browser, que en mi caso lo tengo en Google Chrome. También podría tenerlo en la opción de Safari o de Tor Browser. También yo le puedo indicar de que me pregunte si se desean guardar los cambios al cerrar los documentos. O en mi caso, que lo tengo con ticket, en cerrar ventanas al salir de una aplicación, etcétera. Les dejo la invitación para que cada uno vaya probando con cada una de estas opciones. También tenemos la opción del escritorio y protector de pantalla. Por ejemplo, en mi caso, lo que hice fue agregar una carpeta con una selección de fotos y para eso basta con hacer clic en el signo más y me voy a la carpeta específica con la cual deseo trabajar. Una vez que la selecciono, por ejemplo, si fuera imágenes, selección de fotos, le hago doble clic y luego clic en seleccionar. Y me van a aparecer todas las fotografías aquí en la ventana. En mi caso, elegí una fotografía específica que es la que se puede ver en pantalla. Es esa de ahí. Y por supuesto tengo la opción de llenar la pantalla o de ajustar a la pantalla tal cual se ve o ampliar para rellenar o centrar. Por supuesto, voy a hacer una evaluación básica a nivel visual y en mi caso me gusta la opción que se llama llenar pantalla. También puedo tener el protector de pantalla y puedo elegir un protector de acuerdo a las opciones que veo a la izquierda, por ejemplo, un protector flotante o con fotos giratorias o reflejos o también origami y me va mostrando el ejemplo a la derecha. Un protector a nivel de azulejos o paneles o móvil de fotos, copias clásicas, etcétera. En mi caso lo quise dejar específicamente en la opción cuadros. Por supuesto aquí me pregunta cuál es la fuente. En mi caso la fuente era la selección de fotos, que es el nombre de la carpeta, porque me da la opción de seleccionar la carpeta, pero también podría haber elegido alguna de las opciones que trae el mismo computador, entre ellas National Geographic,
con fotografías de paisajes y animales, fotografías aéreas o fotografías del cosmos o de la naturaleza. En mi caso yo preferí irme a seleccionar carpeta, ya está en selección de fotos y hago clic en seleccionar. Y es así como voy jugando y probando cuál es la opción que más me interesa. Lo voy a dejar en este caso en azulejos. La pregunta es, ¿después de cuánto tiempo quiero que se inicie? Y le coloqué en mi caso que después de los 20 minutos. O sea, pasaron 20 minutos sin que yo tocase el computador e inmediatamente el protector de pantalla se activó. Para volver al menú principal hago clic en el botón que muestra 12 puntos. Clic ahí. La siguiente opción se llama Dock y habíamos indicado en las clases anteriores que el dock corresponde a la barra inferior que se puede ver en pantalla. Y en el dock, ahí yo puedo elegir el tamaño o la ampliación o la posición del dock, el efecto aladino, etc. Les invito a ver la clase que está destinada solamente al dock. Después del dock tenemos el Mission Control y el Mission Control me permite activar ciertas características y permite ver rápidamente todas las ventanas abiertas, miniatura de las aplicaciones a pantalla completa y dashboard, todo en una visualización unificada. Por lo tanto, esto me va a permitir reordenar espacios automáticamente en función del uso más reciente, al cambiar de aplicación, ir a un espacio con ventanas abiertas, etcétera. También tengo algunas funciones rápidas del teclado y del mouse. Por ejemplo, aquí tenemos esta opción que podemos ver en pantalla, Mission Control, las ventanas de la aplicación actual, o con F11 puedo mostrar el escritorio, o con F12 mostrar el dashboard. También hay una clase específicamente destinada al Mission Control. En este momento solo estoy mostrando superficialmente las opciones de las preferencias del sistema. Pero también tengo la opción de idioma y región. Hago clic en idioma y región y yo aquí le coloco que deseo el idioma español. Si yo lo cambio, por ejemplo, a inglés, me va a pedir que reinicie el computador y voy a poder ver todo el menú en inglés. Aquí le indico la región o el país donde me encuentro, le coloco Chile, cuál va a ser el primer día de la semana para mí, el día lunes, qué tipo de calendario tengo, si tengo un calendario budista, copto, persa, etcétera. Le coloqué que tenemos el calendario gregoriano, que es el que tenemos en Latinoamérica. El formato de hora, preferí un formato de 24 horas. Por eso aquí dice 16:31. De lo contrario diría 4:31 pm. La temperatura, nosotros la medimos en grados Celsius y el orden de la lista en español. Luego viene la seguridad y la privacidad. Y aquí es donde me hace algunas preguntas, como por ejemplo solicitar contraseña 5 minutos después de iniciarse el reposo o el protector de pantalla. Y esto, fíjense, dice permitir aplicaciones descargadas de solo App Store o también de App Store y desarrolladores identificados. Eso quiere decir de que si yo descargo una aplicación cualquiera de una empresa no identificada, no voy a poder inicialmente instalarla. Por supuesto, el sistema me va a preguntar si aún así deseo darle los permisos y claro, ahí le puedo dar la opción de aceptar. Tenemos también el Firewall y esta opción me permite proteger los datos del disco duro mediante la encriptación automática del contenido. Eso quiere decir de que si yo quiero acceder a este disco duro, no voy a poder formatearlo, sino que me va a preguntar una clave. El firewall me permite colocar una pared de fuego, una pared ante eventuales intrusiones externas.
Y también la privacidad, y la privacidad en términos de acceso de la computadora, como por ejemplo localización. Yo aquí tengo mapas con ticket, eso quiere decir que puedo utilizar los mapas sin problemas, pero fíjense, clima no lo tengo con el ticket. Quiere decir que yo no voy a poder visualizar la aplicación del clima para mi ciudad. Si quiero visualizarlo, basta con que coloque la clave en esta opción y ahí me va a dar la opción de colocar el ticket. Y por supuesto también puedo darle permisos al computador para que tenga acceso al calendario y al dictado en este caso. Lo mismo pasa con contactos, calendarios, recordatorios, accesibilidad y análisis. Luego de seguridad y privacidad tenemos el Spotlight. Y el Spotlight en alguna clase lo observamos, lo estudiamos, de que corresponde a un multibuscador muy potente. Y claro, la pregunta es, ¿dónde va a buscar este Spotlight si coloco aquí, por ejemplo, la palabra física nuclear? La pregunta es, ¿dónde va a buscar? Uno usualmente dice, va a buscar en el computador, pero específicamente ¿qué? Y aquí yo le puedo decir de que incluya las siguientes categorías en la búsqueda, como por ejemplo, aplicaciones, calculadoras, carpetas, contactos, conversión, correos y mensajes, definición, documentos, PDF, etcétera. Y por supuesto tenemos una privacidad. Entonces, una carpeta yo la puedo agregar con el signo más. Quiere decir de que si yo tengo una carpeta muy importante que se llame, por ejemplo, gerencia de mi empresa, donde tengo probablemente información muy sensible, Spotlight va a buscar en todas partes excepto en esa carpeta. Como por ejemplo, hago clic en el signo más y voy a decirle que no busque en la carpeta que se llama artes marciales. Hago clic en seleccionar. Por lo tanto, cuando yo haga una búsqueda, este Spotlight que se ve ahí en el sector superior derecho va a buscar en todo el computador excepto en la carpeta que se llama artes marciales. La voy a eliminar de ahí. Hago un clic y luego signo menos. Aparte del Spotlight, tenemos las notificaciones. Y estas notificaciones se refiere a la herramienta que se encuentra en el extremo superior derecho. De hecho, si hago un clic ahí, me voy a dar cuenta que tengo las notificaciones para hoy, por ejemplo, el no molestar, el calendario para el día martes 1 de agosto, los datos de la bolsa, el clima. Aquí voy a hacer clic en permitir para que me diga cuál es el clima para Santiago de Chile. En este momento tenemos 11 grados Celsius. Y aquí me indica que mañana tengo 3 eventos programados y el primero empieza a las 10 de la mañana. También tengo notificaciones, como por ejemplo, qué es lo que he hecho respecto a una descarga que realicé desde YouTube o desde Facebook, qué fue lo que hice ayer, hace 2 días, cuáles fueron las canciones que ingresé a iTunes, etcétera, hace 6 días, etcétera. Bastante fácil. Algunas descargas que he realizado con el programa que se llama 4K Video Downloader y hay una clase destinada específicamente a esa aplicación. Bueno, estas notificaciones se refiere a cada una de las aplicaciones que veo a la izquierda de la pantalla. Conclusión, esta primera fila le vamos a llamar personal y utilizamos esta preferencia para personalizar el aspecto del escritorio, el idioma utilizado en los menús y los cuadros de diálogo y los ajustes de seguridad al computador. Esta segunda opción se llama hardware. Son las preferencias del sistema de hardware y utilizamos estos ajustes para controlar los dispositivos conectados al computador, como las pantallas, teclados e impresoras. Aquí ajustamos la configuración del sonido y el ahorro de energía y seleccionamos qué ocurre cuando se inserta un CD o un DVD. Entonces aquí tenemos en pantalla, hago clic en la primera opción y me doy cuenta de que yo tengo en este momento conectada una pantalla Samsung. Y en general estos datos son automáticos.
También me da la opción de alineación. Yo en este momento tengo mi computador Mac conectado a una pantalla y puedo ver exactamente lo mismo en el computador y en la pantalla externa. Ahora yo podría duplicarlas y le quito el ticket y podría ver una continuación de la pantalla, como si hubieran dos. También puedo jugar un poco con los colores, por ejemplo, Adobe RGB, Color Match RGB, etc. Ahí tengo que ir jugando con los datos, con los colores. Y por último, Night Shift. Y el Night Shift cambia automáticamente los colores de la pantalla, volviéndolos más cálidos después que anochece, lo cual nos ayuda a dormir mejor, especialmente para las personas que muchas veces tenemos que llegar a trabajar a la casa. Ahora, yo personalmente casi nunca toco esta opción porque es bastante automática. La siguiente opción se llama economizador y se refiere a si conectado directamente a la batería o al adaptador de corriente, ¿cuándo se va a apagar la pantalla? Lo tengo en nunca. Si yo lo colocase, por ejemplo, en 3 minutos, quiere decir que en esos 3 minutos va a apagarse la pantalla al no utilizarse el computador. Ahora, yo usualmente apago la pantalla siempre, apago el computador siempre que no lo estoy ocupando, así que para mí no es problema colocarlo en nunca. La primera opción nos dice que puede impedir que la computadora entre en reposo automáticamente cuando se apaga la pantalla. Claro, yo lo tengo con ticket porque no quiero que entre en reposo debido que a veces dejo el computador solo trabajando, realizando procesamiento. Y claro, si yo le quito el ticket, probablemente se apague o entre en reposo cuando la pantalla esté apagada. Y la verdad es que quiero que siga trabajando. A veces he tenido mi computador apagado, perdón, prendido, realizando procesamientos durante un mes completo. Por lo tanto, no quiero que entre en reposo. Segundo, poner los discos duros en reposo cuando sea posible. Le quité el ticket. Activar la computadora para permitir el acceso a la red Wi-Fi. Con ticket para que se conecte automáticamente. Y finalmente activar PowerNap con el adaptador de corriente conectado. Luego del economizador tenemos el teclado. Y claro, este teclado nos permite ver algunos detalles, como por ejemplo ajustar el brillo del teclado en condiciones de escasa iluminación. Nos dimos cuenta de que cuando estoy en la oscuridad, las teclas de este teclado, valga la redundancia, se iluminan. O también me permite apagar la iluminación del teclado después de 5 segundos de actividad y así sucesivamente. También me permite algunas opciones a nivel de texto. Por ejemplo, yo en vez de colocar mi nombre completo, Gabriel Flores Rosas, basta con que coloque GFR y automáticamente me coloca Gabriel Flores Rosas. Si coloco TV, me va a colocar también. Son las palabras que uno más utiliza y que las puede abreviar en cierta forma. Aquí me da la opción también de corregir la ortografía automáticamente en todo el computador, incluyendo en las aplicaciones. Si yo empiezo a escribir y la primera letra la puse en minúscula, automáticamente me la va a colocar en mayúscula. O también me permite agregar un punto con doble espacio. ¿Qué otras opciones tenemos? Funciones rápidas, como por ejemplo, si quiero que me muestre el escritorio, basta con presionar F11. Si quiero que me muestre el dashboard, basta con presionar F12. Y así sucesivamente en base al Launchpad y el dock, el Mission Control, el teclado, las capturas de pantalla, los servicios, el Spotlight, la accesibilidad y las funciones rápidas. Una observación, las capturas de pantalla. Siempre me pregunta la gente qué pasa o cómo hacer una impresión o captura de pantalla. Basta con que presione Comando Shift y 3, que es lo que acabo de hacer. Y si se fijan, pude hacer una captura de pantalla que va a quedar automáticamente en el escritorio. La voy a abrir. Y ahí veo mi captura de pantalla que quedó como una imagen. Ahora, si yo no hubiera querido hacer una captura de pantalla al escritorio completo y solamente a este rectángulo que se ve a la izquierda de la pantalla, podría haberlo hecho presionando Comando
Shift 4. Y si se fijan, el cursor se convirtió en una cruz. Por lo tanto, esta cruz yo la coloco acá, hago un clic con el botón izquierdo del mouse y sin soltar selecciono lo que yo quiero captar como captura de pantalla. Suelto ahora el botón y ahí apareció. Lo voy a abrir. Doble clic y fíjense, solamente aparece la captura de pantalla del área o superficie circundada por este rectángulo que está a la izquierda. Voy a eliminar eso. Botón secundario del mouse, mover al basurero. También tenemos la fuente de entrada. En este caso, el teclado que utilizamos en Chile usualmente es el español ISO y es el que se puede ver acá como imagen. Y por último, un dictado. Claro, podemos utilizar el dictado siempre que escribamos texto. Para empezar a dictar podemos usar la función rápida de teclado o seleccionar iniciar dictado en el menú edición. Entonces esto es bastante bueno porque, por ejemplo, en mi caso yo trabajo con personas ciegas y a lo mejor ellos podrían activar el dictado. Quiere decir que le pueden hablar al computador y el computador va a escribir. Por supuesto, tiene un margen de error, porque eso implica que estoy obligado a tener una buena dicción, a hablar muy bien, porque el computador no entiende todas las palabras. Luego del teclado tenemos el mouse o ratón. Hago un clic ahí y claro, aquí me da la posibilidad de alterar la velocidad del cursor. A veces está muy rápida, entonces desde aquí lo controlo. O la dirección del desplazamiento, si es natural o no, y es lo que podemos ver en pantalla. O el clic secundario, que por defecto no viene habilitado. Entonces debo hacerle un clic en este cuadro para poder habilitar este clic secundario que algunas personas le dicen botón derecho del mouse. En Mac le vamos a llamar clic secundario. Y la tercera opción se llama zoom inteligente, que nos permite presionar 2 veces con un dedo y ahí va a aumentar al mayor tamaño posible de una imagen, por ejemplo, o de una página web. Si le vuelvo a hacer 2 veces con un dedo, va a minimizar al menor tamaño posible. Y por supuesto también tengo más gestos, como por ejemplo cambiar de página y podemos ver en la imagen cómo se utiliza. O sea, basta con que mueva mi dedo de izquierda a derecha o de derecha a izquierda para cambiar de página. O puedo también cambiar entre aplicaciones a pantalla completa y basta con que vayamos a la izquierda o a la derecha con 2 dedos. Y por último, el Mission Control, que en otra clase está bien definido y bien explicado, y ahí bastaría con que presionemos 2 veces con 2 dedos. Eso es respecto al mouse. Pero también tenemos un trackpad, en el caso de los computadores que no son de escritorio. Ahora, en esta opción, en el trackpad, tenemos 3 grandes menús. Primero, señalar y hacer clic, luego desplazamiento y zoom, y finalmente, más gestos. En el primero, que se llama señalar y hacer clic, fíjense que la primera opción dice consulta y detectores de datos, presionar con 3 dedos. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo un documento y en ese documento hay una palabra que no entiendo, basta con que presione con 3 dedos suavemente sobre la palabra y me va a entregar una nueva ventana pequeña con la definición de aquella palabra. Luego tenemos el clic secundario, que era el botón derecho del mouse, y nos permite hacer clic o presionar con 2 dedos y se va a habilitar. Recordemos que hacer clic con el botón secundario nos permite que aparezca un pequeño menú dependiendo de dónde estoy haciendo el clic. Finalmente, en esta primera parte, presionar para hacer clic con un dedo. ¿Y qué es lo que pasa? Es como hacer un clic con el botón izquierdo del mouse. Vamos a la siguiente opción que se llama desplazamiento y zoom. Y vamos a estar mirando la ventanita o el ejemplo de la derecha. La dirección del desplazamiento va a ser natural si es que está con ticket. Si se fijan, puedo mover mis dedos de arriba hacia abajo y se va a mover el texto o la imagen en el mismo sentido. O sea que el contenido sigue el movimiento del dedo. También
Podría separar o juntar los dos dedos y de esa manera aumentar o reducir el zoom. También tengo la opción de zoom inteligente y eso quiere decir que al presionar dos veces con los dos dedos se va a aumentar al mayor tamaño posible o a minimizar al menor tamaño posible. Y finalmente, girar quiere decir que si giro con dos dedos se va a girar esa imagen y cuando yo la cierre va a quedar guardada girada, tal como hice el cambio. Finalmente tenemos la opción más gestos. Veamos qué opciones tenemos acá. Podemos cambiar de página, o sea, yendo a la izquierda o a la derecha con dos dedos. O también podría cambiarlo y hacerlo con tres dedos o deslizar con dos o tres dedos. En este caso lo tengo con dos dedos para poder cambiar de página. También podemos cambiar entre aplicaciones a pantalla completa. O sea, basta con que vayamos a la izquierda o a la derecha con tres dedos, tal como lo tengo configurado. O podría cambiarlo a cuatro dedos. Prefiero dejarlo en tres dedos. Tenemos el centro de notificaciones, que si nos acordamos era la herramienta que está en el sector superior derecho del computador Mac. Ahora yo también podría hacerlo directamente en el trackpad, yendo a la izquierda desde el borde derecho con los dos dedos y me va a mostrar exactamente lo mismo. También tenemos el Mission Control y me permite ir hacia arriba con tres dedos y poder habilitar una visión tal cual se está viendo en pantalla, con distintos escritorios. Si no quiero configurarlo con tres dedos, también tengo la opción de hacerlo con cuatro dedos. Lo voy a dejar en tres dedos. El exposé me permite ir hacia abajo con tres dedos, o también puedo configurarlo para que funcione con cuatro dedos y así tener una visión panorámica de las aplicaciones que están abiertas. Penúltimo, el Launchpad me permite juntar el pulgar con tres dedos y este va a aparecer. Recordemos que el Launchpad es una herramienta que tiene el computador Mac que me permite visualizar absolutamente todas las aplicaciones instaladas en el computador. También puedo acceder a él haciendo clic en el icono que estoy mostrando en pantalla, donde se ve un cohete de color gris. De hecho, voy a hacer clic ahí y me voy a dar cuenta que tengo todas las aplicaciones con las cuales trabajo. Me puedo ir con el botón de derecha a izquierda y me sigue mostrando las aplicaciones que no cupieron en la primera o segunda ventana. Y finalmente, mostrar el escritorio. A veces uno necesita abrir un archivo que está en el escritorio, pero puedo tener 10 aplicaciones abiertas y empezar a minimizarlas una a una implica una pérdida de tiempo. Ahora, si yo separo el pulgar y los tres dedos, me va a permitir ver directamente el escritorio o desktop del computador Mac. Luego del trackpad tenemos impresoras y escáneres. El sistema operativo Mac tiene una característica que me gusta bastante. Es que si yo conecto una impresora, usualmente la busca en línea en forma automática. O sea, estando conectado a internet, va a buscar los drivers. Y no siempre debo colocarle yo mismo los drivers. Aún así, usualmente en las páginas del fabricante de cada impresora también están los drivers que puedo instalar manualmente. Tenemos también sonido y la opción de sonido se refiere a los tipos de alerta o los efectos de sonido. Fíjense que a mí me gusta que se vea el icono del sonido en el sector superior de la pantalla y es lo que podemos ver ahí. Y eso usualmente no se visualiza en forma automática, por lo tanto debo hacer clic en ese cuadrito que se llama mostrar el volumen en la barra de menús. Por supuesto me entrega las características del dispositivo de salida y de entrada. Si yo hablo, puedo visualizar el nivel de entrada. Luego del sonido tenemos el disco de arranque y el disco de arranque se refiere al disco duro interno donde tengo instalado el sistema operativo, que en este caso es
Macintosh HD y tengo instalado el sistema operativo 10.12.6, que es el sistema operativo Sierra. Desde aquí mismo me da la opción de reiniciar. Luego del disco de arranque, recordemos de que esta barra se llamaba preferencias del sistema de hardware. Ahora tenemos las preferencias del sistema de internet y conexiones inalámbricas. Y vamos a utilizar estas preferencias para configurar la conexión a internet, definir los ajustes de red, configurar las carpetas y los discos compartidos y gestionar la cuenta iCloud. Por ejemplo, en mi caso, hago clic en iCloud y me voy a dar cuenta que aquí tengo los datos de mi cuenta iCloud. O sea, mi nombre de usuario, que es contacto@gflores.cl, y una clave que usualmente tiene 8 caracteres como mínimo, mayúscula, minúscula y números. Entonces yo aquí estoy sincronizando los servicios de iCloud Drive, los recordatorios, Safari, notas, llavero y buscar mi Mac. Aparte del iCloud tenemos la cuenta de internet y se refiere a todos los correos electrónicos que están conectados a mi computador. Y con conectados no me refiero solamente al mail, sino que me refiero a contactos, calendarios, etc. Tenemos también el App Store y el App Store me permite buscar actualizaciones en forma automática, tal cual lo tengo con Ticket. O también descargar nuevas actualizaciones disponibles en segundo plano. Y por supuesto voy a recibir un aviso cuando las actualizaciones estén listas para ser instaladas. También me permite instalar actualizaciones de apps, instalar actualizaciones del sistema operativo e instalar archivos de datos del sistema y actualizaciones de seguridad. También algo que es sumamente importante en términos de seguridad informática es el hecho de que yo siempre quiero que me solicite la clave cuando compro cualquier cosa dentro del App Store. Por lo tanto, le coloqué aquí siempre solicitar la contraseña. Aunque sean gratis, igual quiero que me solicite la contraseña. Red. A nivel de red nos vamos a dar cuenta a qué conexiones Wi-Fi o vía Ethernet estoy conectado. Cuando me conecto Wi-Fi o Bluetooth o iPhone, etc., me entrega por supuesto la IP que corresponde. En la opción avanzado puedo hacer la configuración en base a Wi-Fi, TCP/IP, DNS, WINS, 802.1x, proxies, hardware, etc. Cancelar. Luego de red tenemos la opción de Bluetooth. Por supuesto, el mouse y el teclado se va a conectar al computador mediante Bluetooth y me indica el nivel de conexión o incluso si es que quiero cambiarle el nombre al mouse. Como por ejemplo, yo estoy conectado a ese mouse y me gustaría llamarle mouse GFR2. Presiono botón secundario sobre la palabra y ahí dice desconectar, renombrar o eliminar. Le voy a colocar renombrar. Mouse GFR2. Renombrar. Y ahí quedó con el cambio. Por supuesto, este Bluetooth me gusta verlo también aquí en la barra de menús, en el sector superior derecho del escritorio, pero por defecto viene sin ticket. Por lo tanto, para que yo pueda verlo en el escritorio, debo colocar el ticket en la opción mostrar Bluetooth en la barra de menús. Ahora, si yo hago clic en esta opción, me va a decir que estoy conectado a un mouse que le llamé GFR2 y que tengo el 100% de batería. O también estoy conectado a un teclado y que estoy conectado con un 85% de batería. Voy a aprovechar de cambiarle también el nombre a este teclado. Voy a poner renombrar teclado GFR Oficina. Renombrar.
Muy bien, y a este que se llama GFR2, perdón, también le voy a llamar mouse GFR oficina. Muy bien. Después del Bluetooth, estamos acá, tenemos también las extensiones. Y esto nos permite usar extensiones de Apple y de terceros para poder personalizar el Mac. Entonces aquí tengo las opciones de todo o solamente de acciones a nivel de marcado o Finder para poder integrar mi Finder con el Dropbox o con Google Drive o las fotos o la opción hoy o el menú compartir. Y por supuesto, debo seleccionar las extensiones para compartir con otros. Luego de las extensiones tengo la opción de compartir. Claro, porque si yo creo una red básica en mi oficina, yo estoy obligado a compartir cada uno de los elementos para que desde otro computador puedan meterse al mío. Como por ejemplo, si quiero que haya una sesión remota, hago clic ahí. Si quiero que como oficina ocupemos solo una impresora y esta impresora está conectada a mi computador, hago clic acá para poder compartir la impresora. O puedo compartir archivos para que desde otro computador se conecten al mío y puedan tomar aquellos archivos. Le voy a quitar los tickets porque en mi caso no necesito crear una red básica con mi Mac. Muy bien, entonces estas preferencias del sistema se llamaban Internet y conexiones inalámbricas. Y esta última preferencia del sistema se llama sistema propiamente tal. Y vamos a usar esta preferencia para configurar cuentas de usuario en el computador, actualizar el software y seleccionar el disco de arranque. También podemos ajustar opciones de fecha y de hora o facilitar el uso del computador con opciones de habla y de acceso universal. Entonces, en la primera opción tenemos usuarios y grupos. Hago clic ahí y me doy cuenta que en este momento Gabriel Flores es el administrador del computador y por tanto él puede instalar o hacer cualquier cambio el que desee. Tenemos también otro usuario acá que le llamé Mac Training y podría a lo mejor haberle creado una cuenta cualquiera. ¿Y cuáles son estas cuentas? Por ejemplo, voy a abrir el candadito para hacer cualquier cambio, me obliga a abrir el candado y voy a crear acá, pues, con el signo más, una nueva cuenta de usuario. Fíjense que tengo básicamente las cuentas de administrador, estándar, administrada con controles parentales o solo compartir. Si le coloco la opción estándar, esa persona no va a poder hacer instalaciones de aplicaciones porque solo el administrador lo hace. En cambio, si coloco administrada con controles parentales, aquí me pregunta la edad. Por ejemplo, más de 4 años. Hagamos cuenta que este otro usuario es un niño. Un niño de 9 años. Nombre completo le voy a poner InDay. Nombre de la cuenta, el cómo se va a llamar la cuenta y usualmente uno le coloca el mismo nombre. La contraseña, lo que va a ser completamente obligatorio. Y vamos a verificar la contraseña y por lo tanto hay que poner exactamente la misma clave. Ahora, esta administración con controles parentales, ¿qué me va a permitir? Hacer control del siguiente tipo. Por ejemplo, lo voy a mostrar acá, los que puedo usualmente colocar. Por ejemplo, ahí, abrir controles parentales. Le pongo la clave. Muy bien. Y fíjense que puedo crear controles parentales para los niños a nivel de aplicaciones, web, tiendas, hora, privacidad y otro. A nivel de apps puedo permitir o denegar el uso de la cámara. Hemos visto en las noticias muchísimos casos de pedofilia que desgraciadamente tienen su punto de origen en el uso de la cámara. Entonces esta podría ser
una pequeña opción para tratar de evitar eso, entendiendo que siempre la clave está en educar a los niños. Por lo tanto, yo aquí puedo permitir o denegar el uso de la cámara. También puedo permitirle que participe en los juegos multijugador de Game Center. También puedo limitar el correo a los contactos permitidos, o sea, que hable o que se envíe correos electrónicos con quien yo desee. O también limitar las aplicaciones en esta Mac. Por lo tanto, yo le puedo decir qué aplicaciones utilice. A lo mejor este es un instrumento de trabajo solamente y yo le puedo decir de que solo utilice Word, Excel, PowerPoint y nada más. A nivel de web, tenemos las tres opciones siguientes, o sea, permitir un acceso ilimitado a los sitios web, eso quiere decir que ingrese a donde desee. O puede que intente limitar el acceso a los sitios web para adultos, o permitir el acceso solo a estos sitios web. Por lo tanto, si es un niño el que va a acceder, yo le puedo decir al sistema que solo ingrese a Discovery Kids, a NASA, a National Geographic, etc. Tiendas. A nivel de tiendas, yo puedo activar o desactivar el acceso al iTunes Store para que no me compre aplicaciones, o iBooks Store para que no compre libros sin haberme indicado anteriormente, o música con contenido explícito, o películas, ¿ya? Para todo espectador mayor de 7 años, mayor de 14 años o para todo público. Programas de televisión, algunas aplicaciones para 17 en adelante o libros con contenido sexual explícito. También puedo indicar o limitar la hora, por ejemplo, el tiempo permitido entre la semana, y yo le puedo decir que esté, por ejemplo, solo 1 hora al día. Eso quiere decir de que cuando se cumplió esa hora ya no puede seguir ocupando el computador. O también puedo permitir un tiempo definido solo para el fin de semana y, por ejemplo, podrían ser 3 horas al día, 5 horas al día, etc. Se cumplió ese tiempo y ya no puede seguir utilizando el computador. La hora de acostarse, lo cual es sumamente importante. Yo le puedo indicar los días de escuela. Por ejemplo, en los días de escuela, él se acuesta a las 20 horas y se levanta a las 6. Por lo tanto, aunque intente prender su computador, a las 2 de la mañana, si es que se levantó escondido, no va a poder ocuparlo. Y en los fines de semana pasa exactamente lo mismo. Ahí a lo mejor yo le puedo dar un poquitito más de libertad. A nivel de privacidad, yo puedo administrar la privacidad y permitir cambios en contactos, calendarios, recordatorios, Twitter, Facebook o diagnósticos. Y finalmente tengo la opción Otro, y por supuesto aquí yo puedo desactivar el Siri y el dictado, o desactivar la edición de impresoras y escáneres para que no empiece a instalar impresoras nuevas, o bloquear la grabación de discos de CD o DVD en el Finder. O también podría restringir el lenguaje explícito en el diccionario. O impedir modificar el dock, o sea, impedir que él lo ponga a la izquierda o a la derecha de la pantalla. O también utilizar un Finder simple, donde va a ofrecer una visualización simplificada del escritorio de la computadora para usuarios jóvenes o inexpertos. Luego de estos controles parentales tenemos esta opción, que es un dictado. Este lo tengo activado. Por lo tanto, basta con que yo haga clic en esta herramienta que se llama Siri y que se encuentra en el sector superior derecho. Por ejemplo, yo le quiero hablar en español de Chile y quiero que me conteste con una voz femenina. La entrada de micrófono es el micrófono interno del Mac. Y la función rápida del teclado dice mantener presionado comando más espacio. En este momento no está disponible porque no estoy conectado a internet. Pero si estuviera disponible, si yo estuviera conectado a internet, podría hacerle preguntas a esta herramienta. O podría decirle que me muestre el contacto Juan Pérez.
y me va a mostrar el contacto completo, o que me muestre el calendario para hoy, y hace todas las funciones sin que yo haga un solo clic. Luego de esta herramienta tenemos la opción de fecha y hora, y por supuesto acá me indica la fecha, estamos a 1 de agosto, y la hora son las 17 horas con 7 minutos. Ahora, ¿eso qué quiere decir? De que esto lo tengo en formato manual, pero si yo le hubiera puesto la opción automática, quiere decir que cada vez que haya cambio de hora, en forma automática lo va a cambiar. En algunos clientes que tengo y que deben conectarse a otros subclientes a nivel internacional, ellos usualmente tienen muchas complicaciones en la opción automática, y ahí yo elegiría preferentemente la manual, o sea, quitarle el ticket que se puede colocar en ese cuadrito. También tenemos la zona horaria. En este momento estamos con la hora estándar de Chile continental. Y finalmente, reloj. Me puede mostrar un reloj digital, tal cual vemos en pantalla, o un reloj analógico, que es el que acabo de cambiar. Ahora, en el caso del digital, yo le puedo pedir que me muestre la hora con los segundos. Hago un clic ahí y ahí veo cómo se mueven los segundos. O que parpadeen los separadores. Lo voy a quitar. No me gusta ver los segundos ni me gusta ver el parpadeo de los separadores. O utilizar un reloj de 24 horas. Por eso dice 17:09. Si yo le quito el ticket, me va a decir 5:09. AM o PM. Yo lo puedo mostrar u ocultar. También me permite mostrar el día de la semana, o sea, martes, y mostrar la fecha completa, porque yo podría quitarla del todo. Pero no quiero quitarla del todo, yo quiero saber que hoy día es 1 de agosto. Por supuesto, yo le puedo decir de que me pronuncie la hora cada una hora, con la voz del computador. Eso es respecto a fecha y hora. Luego de fecha y hora tenemos el Time Machine, y de hecho hay una clase completa destinada al Time Machine. Y esto me permite hacer respaldos de seguridad de todo mi computador en un disco duro externo o en un Time Capsule. Los invito a ver el video destinado solamente al Time Machine. Para habilitar esta herramienta basta con que yo haga clic en el cuadrito que dice respaldar automáticamente, y por supuesto en forma inmediata me va a preguntar en qué disco duro externo o Time Capsule deseo hacer el respaldo, y va a salir la lista que corresponde acá. Como no tengo ningún Time Capsule ni disco duro externo conectado, no sale absolutamente nada. Hago clic en cancelar. Muy bien, salgo de Time Machine. Y por último, la accesibilidad. Y estas funciones de accesibilidad eventualmente son para personas que pudiesen tener algún problema para utilizar el computador. Como por ejemplo, alguien que tenga problema a la vista, yo le puedo permitir que haga un zoom. O alguien que tenga problemas, por ejemplo, que le quiera hablar al computador para que el computador haga todas las funciones, algo que se llama voice over. También le puedo tiquear aquí y poder comenzar a utilizar esa funcionalidad. O un teclado fácil con teclas lentas, teclas para el mouse, o invertir los colores de la pantalla. A nivel de visión tenemos Voice Over, tenemos la opción de Zoom, tenemos la opción de pantalla. Esto es para trabajar con distintos contrastes de la pantalla o tamaño del cursor si es que no lo veo porque tengo mala vista. O agitar el puntero del ratón para encontrarlo. Y también tengo a nivel de voz. Veamos. Hola, me llamo Mónica y soy una voz española. A ver, un poco más rápida. Hola, me llamo Mónica y soy una voz española. Un poco más lento. Hola, me llamo Mónica y soy una voz española. Por supuesto le puedo cambiar el nombre. Por ejemplo, Jorge. Hola, me llamo Jorge y soy una voz española. Hola, me llamo Jorge y soy una voz española. A ver, en una voz de Argentina. Hola, me llamo Diego y soy una voz española. Hola, me llamo Diego y soy una voz española.
o puedo personalizar en base al país. Tenemos acá, voy a personalizar China. Veamos si me permite hacerlo, como estoy desconectado de internet. Buscar, ¿saldrá Chile o no? Ningún resultado. Bueno, me quedo entonces con los que se acaban de colocar acá. Con Diego, Jorge, Mónica, Juan y Paulina. Lo voy a dejar en Mónica y en una voz normal. Anunciar cuando se muestren en alerta o las aplicaciones necesiten la atención. Por ejemplo, activar anuncio o pronunciar el texto seleccionado al presionar la tecla opción más escape. También tenemos accesibilidad a nivel de multimedia, o sea, las descripciones en audio, o a nivel de subtítulos o audio. También me permite hacer un dictado, activar un tecleado fácil o activar teclas lentas, algo a nivel del mouse y del trackpad, con distinta velocidad del mouse y trackpad, control por botón y finalmente control de permanencia. Los invito a revisar cada uno de ellos. Y eso, recordemos que se llama sistema. Por lo tanto, en conclusión tenemos 4 grandes filas que reciben los nombres de personal, en el caso de la primera fila. La segunda fila se llama hardware. La tercera fila se llama internet y conexiones inalámbricas. Y la cuarta fila se llama sistema. Muchas gracias.